sin ningún lugar a dudas que son tiempos muy particulares los que nos está haciendo vivir el Señor como iglesia. No sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero yo siento que son tiempos muy particulares. Y siento que son tiempos en que el Señor está intentando hacer con nosotros una obra muy particular, una obra muy especial. Qué grande que es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Creo que Javier no tenía ni la menor idea que llego a predicar hoy. Y desde la mitad del tiempo de adoración, que Javier viene hablando acerca de la necesidad de morir. De morir. Y en los planes de Dios no existen las casualidades. Ni es casualidad que vos estés en esta mañana aquí. No es casualidad, Dios tiene un propósito. El domingo pasado, si había una palabra que era significativa y sobresaliente en lo que Dios nos dijo a través de la boca de Marcos, era propósito. Propósito. Había un propósito, ¿sí? Y ese propósito tiene que cumplirse, ese propósito se quiere cumplir de parte de Dios en cada una de nuestras vidas. Así es que yo te invito a que en esta mañana vos puedas, como oraba recién Javier, olvidarte de todo lo que te pueda distraer. Olvidarte de todo lo que te pueda distraer. Centrate en que estás aquí porque Dios quiso, planificó, pensó en este tiempo, esta mañana, para que vos estés aquí. Centrate en pensar que Dios hoy tiene algo para decirte que pretende cambiar tu vida. Si estuviésemos en esta mañana aquí, mis queridos hermanos, simplemente con el objetivo de decir, bueno, cumplimos el domingo en ir a la casa de Dios, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero si entendemos que en esta mañana Dios tiene palabra para cada una de nuestras vidas, porque quiere transformar algo, quiere modificar algo en nuestra vida, quiere que algo sea cambiado en nuestra vida para bien, para que su propósito pueda ser cumplido, entonces vamos a estar entendiendo qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros en esta mañana. Y hay una palabra que me viene dando vueltas en el corazón desde hace ya un tiempo, y esta palabra es la que encontramos en la palabra de Dios, que es sacrificio. Ustedes saben que el término sacrificio, o más precisamente el acto del sacrificio, lo encontramos en la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Encontramos sacrificio desde el Génesis hasta el final de los tiempos. En el Génesis, ¿saben ustedes quién fue el autor del primer sacrificio? ¿Quién se anima? ¿Saben ustedes? ¿Saben quién fue el autor del primer sacrificio en la palabra de Dios? Fue Dios. Dios ha sido el autor del primer sacrificio y Dios ha sido el autor del último sacrificio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Saben cuando dice la palabra de Dios allí en Génesis 4? Dice que cae el hombre, comete el pecado, ¿no es cierto? Y entonces resulta que Dios los encuentra, ellos se sienten culpables, se sienten avergonzados, descubren su desnudez, descubren su situación. ¿Y saben qué es lo que hace Dios? Dice que le hace túnica de pieles. ¿Sí? ¿Conocen ese pasaje? Le hace túnica de pieles. Ahora, yo no creo que le haya pedido algún oso o alguna nutria o algún otro animal que prestame la piel que voy a abrigar al hombre. Ha tenido que sacrificar Dios. Dios ha tenido que sacrificar para poder cubrir el pecado de Adán y de Eva. Y allí comienza en la palabra de Dios, la Biblia, a hablarnos del sacrificio. Del sacrificio. Y cuando nosotros escarbamos un poquitito, encontramos sacrificio en la palabra de Dios. Es amplísimo, mis queridos hermanos. Por ahí algún día pudiéramos ocupar tiempo en hablar acerca de esto.
Pero cuando encontramos en la palabra de Dios el concepto de lo que significaba el sacrificio, de para qué se hacía, de por qué se hacía, de qué manera se hacía, es para estar un rato largo. Pero créanme lo siguiente, en líneas generales el sacrificio tenía que ver con sustitución, por un lado, y con muerte, por otro lado. ¿Sí? Esto es lo que significaba el sacrificio. Y después, cuando se comienza a organizar el pueblo de Israel, comienza a hablarse de sacrificios cruentos y sacrificios incruentos. O sea, sacrificios que traían aparejada muerte y sacrificios que no, porque eran ofrendas, eran sacrificios vegetales, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero hoy dar una clase acerca del significado del sacrificio, pero sí lo que quiero es que podamos ver a la luz de la palabra de Dios cuál es el significado concreto, el contenido, el corazón del sacrificio. Porque cuando ustedes van al diccionario van a encontrar que sacrificio significa muerte. El sacrificio significa aquello que el hombre ofrece a aquel que es su Dios en ofrenda, en holocausto, en expiación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sacrificio, mis queridos hermanos, yo quiero que esta mañana pudiéramos entender e irnos de este lugar entendiendo que el sacrificio es mucho más que eso. Es mucho más que eso. El sacrificio no es solamente tomar un cordero y matarlo en sustitución de mi persona porque he pecado delante de la presencia de Dios. Yo les podría decir a ustedes que hubo sacrificio por expiación de pecados, ¿sí?, hasta que llegó el Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento se acabó el sacrificio. Yo les podría decir a ustedes que este sacrificio hecho una vez y para siempre, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, es el que nos exime ya de todo sacrificio. Aquel que fue capaz de dejar su gloria y de poner su vida por propia voluntad. Acuérdense lo que el Señor Jesucristo decía a él. Decía, nadie toma mi vida, nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Yo soy el que se ofrece. Yo soy el sacrificio perfecto y a la vez el sacerdote. Y todo pareciera indicar que a partir de ese momento no existe más el sacrificio. De hecho, si hoy miramos, que eso es para también tener otro tema en algún momento, el pueblo de Israel no practica hoy el sacrificio, no tiene su arca, el símbolo, la presencia misma de Dios, que para ellos significa, por eso no tiene sacrificio, no tiene templo, por lo tanto no hay lugar donde sacrificar. Y cuando yo les decía que la palabra o la expresión del sacrificio está en toda la palabra de Dios, desde el principio, desde el Génesis hasta el final del Apocalipsis, si bien en el Apocalipsis ese término no lo van a encontrar mencionado, pero la realidad es que en el último tiempo, el tiempo de tribulación, se va a restaurar el sacrificio del pueblo de Israel. Israel va a volver a tener templo, por lo tanto va a volver a sacrificar y después va a ser interrumpido nuevamente y es otra historia. Pero lo que sí quiero que entendamos, que la palabra o la expresión del sacrificio está viva y vigente a lo largo de toda la palabra de Dios. Por lo tanto, algún significado importante tiene. Algo trascendente para nuestra vida tiene que tener. No es casualidad que Dios hable tanto acerca del sacrificio. Yo les decía recién que uno pudiera llegar a pensar que, bueno, ya está, murió Jesús, es el sacrificio perfecto, el velo se rasgó en dos, se abrió, por lo tanto ahora tengo acceso directo a la presencia misma de Dios. Ya está, se acabó, no necesito más sacrificio. Sin embargo, la palabra de Dios me sigue hablando de sacrificio. Pablo le iba a escribir
a la iglesia de Roma, allí en capítulo 12, versículo 1, y les decía: por tanto, mis hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Y por allí en 1 Pedro, déjenme leerles algunos textos que nos van a ayudar a pensar un poquitito en esto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto lo está diciendo el apóstol Pedro. Pablo, escribiéndole a los filipenses, también les iba a decir: lo siguiente: y aunque sea derramado en libación, habla de él, ¿no es cierto?, sobre el sacrificio y servicio, ¿sí?, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo está hablando acerca de que la vida cristiana era una vida de sacrificio, Dice también más adelante, en el 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto. Y pudiéramos seguir. ¿Por qué entonces, si Jesús es el último sacrificio, aquel que ha justificado mi vida delante del Padre, por qué la palabra de Dios me sigue hablando de sacrificio? ¿Será entonces que tengo que entender que sacrificio no es solamente el matar un corderito en expiación? ¿Será entonces que tengo que entender que el sacrificio no es solamente una muerte traumática para cambiar la situación de mi vida? Evidentemente, el sacrificio tiene otra connotación. Y llama un poco a confusión, hay veces, o a mal entender algunos textos de la palabra de Dios, que uno pudiera llegar a decir: ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que por un lado me está diciendo que Jesús es el último sacrificio, que después de Jesús no hay más sacrificio, ¿no es cierto? Y de repente entiendo y encuentro la palabra de Dios que me sigue hablando acerca de que mi vida tiene que ser una vida de sacrificio constante. Y por otro lado voy al Salmo 51, cuando David, después apesadumbrado por su pecado, ¿no es cierto?, le dice al Señor: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice. O no querés sacrificio, que yo lo daría con gusto, dice David. No querés sacrificio, que yo lo daría. No querés holocausto. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo entiendo esto del sacrificio? ¿Cómo entiendo esto que Dios está demandando de mi vida una vida de sacrificio, pero a la vez me dice que no quiere sacrificio? En Isaías, miren, es un pasaje terrible el de Isaías. Isaías capítulo 1, versículos del 11 y 12, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo. Y sigue Dios diciéndole al pueblo de Israel: no quiero más sacrificio. No me sirve para nada lo que ustedes hacen. Todo esto que yo les estoy diciendo, mis queridos hermanos, me lleva a entender, a la luz de la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo, que el sacrificio es algo más. Sacrificio es algo más. Cuando Dios le dice esto al pueblo de Israel en Isaías, ¿saben lo que pasaba? El pueblo de Israel se había acostumbrado a sacrificar. Se había acostumbrado a sacrificar. Entonces venía y hacía el sacrificio. Cumplía con el sacrificio. Hemos hablado de esto alguna vez ya. Pero déjenme que hoy pueda hurgar un poquitito más en esto y tratar de encontrar en la palabra de Dios qué es lo que Dios está demandando de nuestras vidas.
El pueblo de Israel se había acostumbrado a sacrificar. Y Dios dice, yo estoy cansado. No quiero más sacrificios de parte de ustedes. No quiero más ríos de aceite, ni grosura de cordero. No quiero nada. No quiero nada. Si Dios está desechando por un lado el sacrificio, pero por otro lado me está pidiendo que yo viva una vida de sacrificio, evidentemente hay algo que yo no estoy entendiendo en el medio. Hay algo que no estoy comprendiendo. Porque Dios me dice, no quiero más sacrificio, pero por otro lado me pide, yo quiero que vivas una vida de sacrificio, yo quiero que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que tus ofrendas sean un sacrificio que realmente que pueda honrarme. Realmente Dios está demandando sacrificio de mi vida. Ahora, yo no estoy entendiendo perfectamente bien cuál es el concepto del sacrificio que Dios está demandando de mi vida. Y creo que quizá como iglesia no lo hemos entendido tampoco. Por esa razón decía yo que este es un tiempo particular y que creo que Dios está hablándonos muy puntualmente acerca de cosas determinadas que nosotros debemos entender y debemos lograr que sean modificadas. Miren, si esta mañana nosotros entramos aquí y nos vamos de la misma manera que entramos, ¡ay Dios! Dios quiera que no sea así. Dios quiera que verdaderamente la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana pueda provocar en cada uno de nosotros, y a mí en primer lugar, los cambios que son necesarios para que lo que escuchamos el domingo pasado, su propósito pueda ser cumplido. Su propósito pueda ser llevado a cabo en cada una de nuestras vidas. Marcos mencionaba, porque había charlado yo con él el miércoles, acerca de lo que iba a predicar el domingo anterior y no prediqué. Y él mencionaba algo acerca del sacrificio de Isaac, hijo único, el primogénito y unigénito de Abraham. E hizo alguna mención al respecto, Marcos. Pero quiero que veamos juntos en esta mañana, muy brevemente, lo acontecido en la vida de Abraham. Todos conocen el pasaje, ¿no es cierto? Todos conocen la historia. Abraham, un hombre grande, llamado de la tierra de sus padres a una tierra que Dios le iba a indicar cuál era. Y en fe, Abraham sale, arrastra a toda su familia. Y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa. Y hay una promesa de heredad, pero el tiempo pasa. Y pasa de tal manera que Abraham alcanza los 100 años, los 99, más precisamente, los 99 años, cuando se cumple esta promesa. Esta promesa llega a los 99 años y a los 100 años de edad Abraham es papá. Lo había sido antes. Ustedes conocen la historia de Agar, la esclava que tenía Sara, su mujer, a quien Abraham se llega por pedido de Sara, concibe, tienen un hijo que se llama Ismael. Pero Dios le había prometido a Abraham descendencia, y una descendencia que tenía que ver con su elección, una descendencia que tenía que ver con su propósito para la vida de Abraham. Y ese propósito en la vida de Abraham iba a ser cumplido. Pero Abraham tenía que esperar, y tuvo que esperar hasta los 100 años. Refresco esto para que todos nos ubiquemos en la historia. Esta es la situación. Llega un momento puntual donde ya habían pasado unos añitos, seguramente se cree por el tiempo transcurrido y por los acontecimientos que Isaac, ese hijo de la promesa, ¿sí?, ya era un adolescente. Y entonces en el capítulo 22 de Génesis está relatado, creo que el pedido de parte de Dios a uno de sus hijos más tremendos, más terribles que cualquiera de nosotros puede imaginarse.
Génesis capítulo 22. Se los leo yo rápidamente. Los primeros 18 versículos. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Miren, yo quiero detenerme en los primeros textos en donde Dios habla con Abraham y le reclama que sacrifique a su hijo. Ustedes saben que Dios al pueblo de Israel, por su idolatría, lo ha castigado muchas veces. Y una de las cosas que Dios realmente le daba repulsa, lo enojaba mucho, era la idolatría del pueblo de Israel, que adoraba a otros dioses, como Baal, como Moloch, y eran dioses a los que se les solía hacer sacrificios humanos. Ahora, ¿cómo se entiende que Dios le reclame a Abraham a su hijo que sacrifique un ser humano? El único sacrificio humano que encontramos en la palabra de Dios aceptable para la remisión de pecados es el de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Y gloria a Dios por esto. Ahora, ¿cómo se entiende que Dios le esté reclamando a Abraham: sacrificame tu hijo, tu único? Y aquí está un poco el nudo de la cuestión. Aquí está un poco el nudo de tratar de entender qué es el significado de sacrificio. ¿Cuál es el significado? ¿A dónde está queriendo llegar Dios cuando nos habla de sacrificio? Cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, y se lo remarca, tu único hijo, Isaac, y le hace una remarcación aún más profunda. Dice: a quien amas, a quien amas. ¿Qué necesidad de marcar esto? Es una verdad de perogrullo. ¿Quién que ha tenido un hijo a los 100 años por promesa de Dios, quién que ha recibido esa bendición tan grande, ¿sí?, podría no amar a su hijo?
¿Por qué Dios tiene que remarcarle a Abraham, a tu hijo, a tu único, a ese que yo te di, le está diciendo a Dios, le está diciendo Dios a Abraham, ese que yo te di, ese que yo te había prometido y que te lo di, ese hijo quiero que me lo sacrifiques, ese que vos amás? Evidentemente, mis queridos hermanos, había sucedido algo en la vida de Abraham. Algo había pasado en la vida de Abraham que a Dios no le estaba agradando. Algo había sucedido. Abraham ya estaba instalado en la tierra de los filisteos, parte de la tierra de Canaán, donde Dios le había prometido que lo iba a llevar. ¿Sí? Ya estaba en el lugar deseado. Ya tenía descendencia, oficial y extraoficial. La oficial a través de Isaac, el hijo de la promesa. La extraoficial, la de Ismael. De esas dos descendencias Dios ha hecho dos enormes, tremendas naciones, que es el pueblo de Israel y el pueblo árabe. Ya tenía descendencia Abraham. Estaba ubicado. Ya era un hombre grande. Dice la palabra de Dios que tenía riquezas. Un poquito antes habla de un acuerdo que hace con Abimelech. Y dice que Abimelech, cuando viene a negociar con él, le dice: porque veo que todo lo que vos haces, Dios te lo prospera. Estaba cómodo. Abraham estaba cómodo. Ya se había relajado Abraham. Ya tengo todo lo que Dios me había prometido. Tengo heredad, estoy en la tierra prometida, tengo todo lo que Dios había dicho que iba a hacer conmigo. Gloria a Dios, qué lindo, vamos a disfrutar de todo esto. Y evidentemente Isaac pasó a cobrar un lugar, a ocupar un lugar en la vida de Abraham que a Dios no le agradó. Quiero que me sacrifiques ese hijo, al que amas. Al que amas. Y yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar en este hecho, si alguna vez leíste este pasaje y te pusiste a meditar, a tratar de hacerte un poco, como decimos nosotros, la película, ¿no? De qué habrá pasado. Porque claro, cuando uno lo lee así, es un relato, obviamente, y entonces carece a veces un poquitito de intensidad. Yo lo leo así, dice que después de lo que Dios le reclama, vas a ir al monte Moriah y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Y salta inmediatamente el relato y dice: Abraham se levantó muy de mañana, tomó, enalbardó el asno, papá, como si nada hubiera pasado. Traten de ustedes hacerse una composición del lugar, traten de ustedes de imaginarse a un hombre de 100 años, ya mucho más, ya en ese entonces tendría unos 115 años, ¿no? Un hombre de 115 años, a quien Dios le prometió un hijo, se lo dio y ahora le está diciendo: quiero que me lo sacrifiques. Traten de ubicarse en esa situación. Traten de imaginarse lo que habrá sido esa noche para Abraham. ¿Ustedes creen que habrá dormido Abraham? Yo creo que no. Yo creo que Abraham no durmió en esa noche. Yo creo que en esa noche Abraham se habrá replanteado tantas cosas. Yo creo que Abraham habrá pensado: Dios, pero ¿para qué me lo diste si ahora me lo vas a pedir? Yo creo que Abraham se habrá replanteado, habrá pensado: ¿qué es esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me está pidiendo esto Dios? Hay algo que yo también, habrá dicho Abraham, no estoy entendiendo. El hecho de que se haya levantado muy de mañana, dice, a mí me da a entender que Abraham no durmió. Abraham estaría terriblemente intranquilo. Pero ¿saben una cosa? El relato nos lleva a entender que esa noche, esa misma noche, antes de que Abraham se levante, antes de que enalbarde sus asnos, que corte la leña, que prepare todas las cosas para hacer el camino, el recorrido, hasta el lugar donde tenía que sacrificar a su hijo, en esa noche, Abraham sacrificó a su hijo. Esa noche, Abraham sacrificó a Isaac en su corazón. Porque, mis queridos hermanos, el concepto, el corazón, la razón fundamental del sacrificio
tiene que ver con el lugar en el que Dios está ubicado. El concepto del sacrificio tiene que ver con el lugar que yo le estoy dando a Dios, que es el que me ha dado el hijo de la promesa, en el caso de Abraham. El sacrificio tiene que ver con el lugar que yo le estoy dando a Dios, quien me ha dado mi vida, mi salud, mi familia, mi casa. Y podemos estar media hora más haciendo una lista de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. El corazón del sacrificio va más allá. Pero nosotros, al igual que Abraham y al igual que el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios también ha cometido estos errores. Por eso en Isaías Dios les reclama y les dice: ya no quiero saber más nada de su sacrificio, no quiero más holocausto, no quiero que me traigan más nada. ¿Saben qué es lo que dice David en el Salmo 51 después de haber dicho: sacrificio no quieres que yo lo daría, no quieres holocausto? ¿Saben lo que dice David en ese salmo? Es el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. Contrito es hecho un guiñapo, el corazón que se te estruja. Esa es la contrición. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces yo tengo que replantearme hoy mi vida personal, y te animo a que lo hagas vos también, pero que a la vez hagamos un replanteo como iglesia y nos pongamos a pensar: Señor, ¿cuál es el sacrificio que estás demandando de mi vida? ¿Y cuál es el sacrificio que estás demandando de mi iglesia, de la cual yo formo parte? ¿Cuál es el sacrificio, Señor? Porque a lo mejor nosotros estamos como el pueblo de Israel, trayendo arroyos de sangre, arroyos de aceite, presentando delante de Dios, ¿no es cierto?, como sacrificios y como holocaustos, y Dios nos está diciendo: no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa. Estás cómodo, Dios te ha colmado de bendiciones, Dios te ha dado muchas cosas, ¿sí? Y te estás disfrutando de todo lo que Dios te dio y te estás olvidando del Dios que te lo dio. El corazón del sacrificio, mis queridos hermanos, es entender que todo lo que tenemos aquí, Isaac incluido, ¿sí?, era pasajero. Dios le ha dado una bendición maravillosa a Abraham. En Isaac le fue llamada descendencia, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Lo saben qué? Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, los 12 padres de las tribus de Israel murieron, y puedo seguir la lista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con esta vida se termina. Y los propósitos de Dios, de aquellos que escuchábamos el domingo pasado, son eternos. Son eternos. Y mis queridos hermanos, en este tiempo, ¿saben? Cuando yo pensaba en esto y pensaba en la iglesia particularmente, decía, me dolía hacer esta comparación, ¿no? Pero ustedes conocen los 7 mensajes del Apocalipsis, ¿no? A las iglesias, ¿sí? ¿Conocen? Alguna vez también, a lo mejor podamos charlar en profundidad acerca de esto. Es precioso hablar de esos mensajes. Pero en el último de los mensajes a la iglesia de la Odisea, ¿saben qué le dice Dios? Jesús es el que escribe al pastor que está en esa iglesia, en la Odisea. ¿Y saben qué les dice? Tú dices: él es rico, soy rico. Eso es lo que decía la iglesia: soy rico y de nada tengo necesidad. ¿Sí? Y cuando yo leí este texto del Apocalipsis, el mensaje a la Odisea, decía qué parecida a la situación de Abraham. Abraham decía: ya está, soy rico. Y de veras que era rico, era un hombre muy rico en ese entonces. Soy rico, se han cumplido las promesas de Dios para mi vida, estoy en la tierra prometida, tengo heredad, ¿sí? Estoy lleno de años y de bienestar. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero?
Y la iglesia a veces hace eso mismo. Soy rico y de nada tengo necesidad. Y a lo mejor nosotros pensamos, miren qué precioso templo que Dios nos ha dado, somos ricos. Miren qué lindo grupo de adoración que Dios nos ha dado, somos ricos. Miren qué pastor joven y hermoso Dios nos ha dado, somos ricos. Y a lo mejor estamos pensando que todo lo que tenemos, dado por Dios, ¿sí?, es lo más importante. Y queridos hermanos, el corazón, para que entendamos el corazón del sacrificio, va más allá. Javier hablaba al principio y trataba de llevarnos a entender de que para que una semilla dé fruto, primero tiene que morir. Primero tiene que morir. Y si yo no entiendo esto, si yo no entiendo que verdaderamente tengo que morir, que realmente todo lo que Dios me ha dado no me interesa, pónganle comillas a este no me interesa, que realmente todo lo que Dios me ha dado no me interesa. ¿Por qué? Porque mi esposa no es mía, porque mis hijos no son míos, porque mis nietos no son míos, porque mi salud no es mía, porque mi casa no es mía, y nada absolutamente de lo que tengo en esta tierra es mío ni me pertenece. Y Dios me está diciendo, yo quiero que me sacrifiques algo. Hay algo que cada uno de nosotros seguramente tiene que sacrificar. Hay algo que cada uno de nosotros sabe que tiene que sacrificar. Abraham estaba amando demasiado a Isaac, al hijo de la promesa. Lo estaba amando demasiado. Tanto que se había olvidado de aquel quien se lo había dado. Y a lo mejor nosotros estamos disfrutando mucho de las cosas que Dios nos ha dado. A lo mejor nosotros estamos disfrutando mucho las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido. A lo mejor nosotros estamos regodeándonos en esa situación tan maravillosa, donde Dios nos ha colmado de bendiciones. Pero Dios te dice hoy, quiero que tomes eso. No sé, vos ponele el nombre. Ponele el nombre. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu auto, tu salud. No sé, quiero que tomes eso. Yo quiero que lo tomes. Que lo tomes. Lo traigas. Y lo sacrifiques. Quiero que me lo sacrifiques. Porque si no lo sacrificas, mi propósito no se puede cumplir. Si no sacrificas eso que está ocupando el lugar que me corresponde, mi propósito no se puede cumplir. Y yo quiero cumplir mi propósito en tu vida. Yo quiero cumplir el propósito para el cual te escogí. Yo quiero cumplir el propósito en tu vida por el cual te elegí, por el cual te abracé y te hice mi hijo. Yo quiero cumplir ese propósito en tu vida, pero quiero que me sacrifiques eso que hoy se está interponiendo entre vos y yo. ¿Ustedes creen que Dios le hubiese permitido a Abraham sacrificar a su hijo? Dios lo que necesitaba era esa expresión del corazón de Abraham. En esa noche Abraham había dicho, entendí, Señor, entendí. Y me levanto y preparo el asno y agarro la leña y el cuchillo y el fuego y agarro todo y voy, porque te voy a demostrar que entendí. Te voy a demostrar que entendí, Señor. Yo te voy a demostrar que ahora sé quién es el que tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Que Isaac es una bendición recibida, maravillosa, grandiosa, pero al fin y al cabo una bendición dada por el más grande de los reyes, por el Dios, el Señor de señores, el majestuoso, el Jehová Jireh. Él es el que ha dado todo lo que estás disfrutando hoy. Mira para adentro,
mira para tu vida, mira para tu casa. Todo lo que puedes estar disfrutando hoy, lo tenés por la misericordia de Dios. Pablo iba a decirle a los corintios, ¿qué tienen que no hayan recibido? ¿Qué tienen que no hayan recibido? Si todo lo que tienen ustedes, lo recibieron. Se los dio Dios. Entonces, si vos hoy entendés que todo lo que tenés en tu vida, lo recibiste, fíjate, pensá, ¿qué es? De eso que recibiste de parte de Dios que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Porque Dios te está pidiendo, sacrificame eso. Sacrificalo para que mi propósito pueda ser cumplido en tu vida. Yo te dije al principio, anhelo realmente de corazón que no te vayas igual que entraste. Anhelo de todo corazón que te puedas ir esta mañana tomando una determinación, tomando una decisión, entendiendo qué es lo que Dios te está pidiendo. Anhelo que esta mañana, figurativamente, si aquí tuviéramos un altar, pudiera llenarse de sacrificios. Pudiera llenarse de sacrificios. De mi vida y de la tuya. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que Dios te esté demandando? Mira que va a doler, Marcos decía el domingo pasado, lo que habrán sido esos 3 días caminando hacia el monte, ¿no, Marcos? Lo que habrán sido esos 3 días para Abraham, pensando que iba a tener que sacrificar a su hijo, aunque está bien. Él iba con convicción, con fe, diciendo, vamos a subir y vamos a bajar, vamos a adorar con el muchacho y volveremos, dijo, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas preguntas habrá tenido Abraham, ¿no es cierto?, en todo ese interín? Seguramente las mismas que vos en esta mañana. Seguramente las mismas que vos. Pero Dios te está pidiendo, sacrificame esto. Porque esto se está interponiendo entre vos y yo. Entre lo que quiero hacer en tu vida y lo que está sucediendo ahora. ¿Estás dispuesto a sacrificar? Dice la palabra de Dios, y seguís leyendo allí en Génesis, que Abraham cumplió sus días, murió lleno de días, lleno de bendición, lleno de heredad. Lo sepultaron sus hijos, Isaac e Ismael. Y vaya que si Dios cumplió el propósito en la vida de Abraham. Gloria a Dios por esto, mis queridos hermanos. Vaya que si lo cumplió. En Abraham te será contada, en Isaac te será contada descendencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Cuánta bendición! A través de ese sacrificio que Abraham se decidió hacer. ¿Estás dispuesto, querido hermano, esta mañana? ¿Estás dispuesto a sacrificar? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, mira, yo sé que esto en mi vida, yo sé que mi relación con mi novio, con mi novia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mis hijos, con mis nietos, con quien sea, yo sé que esto está ocupando un espacio que es mayor del que debo darle. Yo sé que le estoy dando un lugar, no estoy hablando de dedicación de tiempo, mis queridos hermanos, cuidado, cuidado, no, el lugar aquí, es el lugar aquí que ocupa. Y cuando hay algo que ocupa ese lugar que Dios está demandando, entonces Dios pide sacrificio. Y queda tu cabeza un segundo nada más. Vamos a orar, pero vamos a orar pensando, entendiendo. Entendiendo que Dios quiere cumplir su propósito en tu vida, y en la mía, y en la vida de la iglesia. Dios quiere cumplir su propósito. Y miren, mis queridos hermanos, cuando nosotros somos capaces de sacrificar, créanme que el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas es tremendo. Es tremendo, es maravilloso, supera todas nuestras expectativas. El propósito de Dios cumplido en nuestras vidas, mis queridos hermanos,
nos asombra, nos sorprende, nos maravilla. Pero tenemos que tener esa capacidad de decir: Señor, me cuesta, me duele, amo demasiado esto, pero lo voy a sacrificar porque quiero darte ese lugar a vos. Quiero darte ese primer lugar a vos. Quiero sacrificar, Señor, en esta mañana. Yo quiero sacrificar lo que se está interponiendo entre vos y yo. Yo quiero disfrutar tu propósito en mi vida. Y si estás sacrificando algo en esta mañana, que nadie te va a pedir que hagas una confesión acerca de qué cosa es. No. Pero si estás sacrificando algo en esta mañana, yo quiero invitarte, yo quiero animarte. Quiero animarte a que te pongas de pie y digas acá. No lo digas en voz alta, pero con ese gesto de ponerte de pie es decirle al Señor: Señor, acá estoy. Yo también estoy dispuesto a sacrificar a mi Isaac. Yo también estoy dispuesto a sacrificar a mi Isaac. Si estás sacrificando algo en esta mañana, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponle el nombre que quieras. Ponle el nombre que quieras a tu Isaac. Ponle el nombre que quieras a aquello que se está interponiendo en este momento entre Dios y vos. Quiero que me sacrifiques a ese tu único hijo, tu único hijo, Isaac. A ti nada más. Dios sabe que amas eso. Dios sabe que amas eso. Pero te está pidiendo que lo sacrifiques. ¿Tenés algo para sacrificar en tu vida, en esta mañana, iglesia? Si tenés algo para sacrificar, ponete de pie. Como un gesto. Acá está mi Señor. Yo hago mi sacrificio. Señor, en el nombre de Jesús estamos esta mañana en tu presencia. Como somos, como estamos, con nuestros Isaac a cuestas, Señor. Entendiendo, Padre querido, entendiendo que vos estás demandando sacrificio en cada una de nuestras vidas. Señor, cambia la lente de nuestra mirada. Cambia la lente, Señor, de nuestros ojos para que podamos comprender de dónde vienen todas las cosas que disfrutamos. Cambia la lente, Señor, de nuestros ojos para que podamos entender que sos el gran proveedor de todas las cosas. Cambia la lente, Señor, de nuestros ojos para que entendamos qué es lo primario en cada una de nuestras vidas. Señor, enséñanos a ver, enséñanos a entender que tuyo es absolutamente todo, que de tu mano hemos recibido todo y que cada cosa, Señor, que tenemos las disfrutamos por tu misericordia. Padre, que en esta mañana podamos estar tomando decisiones. Podamos estar tomando decisiones, Señor, de ver qué cosas se están interponiendo entre vos y nosotros. Y traerlas hoy a tu altar, Señor, figurativamente. Traerlas a tu altar. Y poder sacrificarlas. Hacerlas morir, Dios. Porque queremos ver el fruto, Padre amado. Queremos ver tu propósito cumplido, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que estés ayudándonos a sacrificar para glorificar tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén.